A todos los presentes, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Luis Fernando Cifuentes. Soy consultor de implementación del equipo de nómina para Novasoft. Dando inicio a nuestra presentación, vamos a dividir el webinar en 5 puntos o en 5 momentos. Primero, la introducción o las generalidades. Vamos a hablar un poco de normatividad, la respectiva parametrización, la generación de la información y al final, recomendaciones básicas. Entonces, partiendo de acá, vamos a pasar de una vez a nuestro punto número 2, nuestra normatividad. El sustento jurídico que se valida para la presentación de los medios magnéticos parte de la resolución 098 del 2020, la 124 del 2021, la 1255 del 2022, la 000162 del 2023. Esta fue la que nos estableció los sujetos obligados a presentar información exógena para el año grabable 2024 y los siguientes, no sin estar sujeta a las modificaciones realizadas con la resolución 023 del 2021 y su sustento sancionatorio con el artículo 651 del Estatuto Tributario de la Ley 2277 del 2022. ¿Quiénes deben reportar? Personas naturales que fueron agentes de retención o autorretención en la fuente. Personas que tuvieron ingresos brutos o sus iguales o superiores a 500 millones aproximadamente, o dependiendo de la resolución que se haya dado en el año que se vaya a reportar. Personas que realizaron operaciones con terceros que superan los topes fijados por la DIAN, pagos, compras, consignaciones, etc. Otros obligados, entidades públicas que manejen contratos, pagos o transferencias. Notarios por operaciones de bienes inmuebles, consorcios y uniones temporales por operaciones en nombre propio o de sus integrantes. Para las personas naturales, contribuyentes personas naturales del régimen simple que durante el año a reportar o el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs, sin considerar el tipo de ingreso. Personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas o privadas que en el año gravable a reportar o el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs equivalentes al año gravable referido. Las personas naturales y sus asimilados, personas jurídicas y sus asimilados, entidades públicas y privadas y demás obligados a prácticas de retención y autorretención en la fuente, impuestos sobre las ventas o timbre durante el año gravable a reportar. Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Personas o entidades que celebren contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, joint venture, cuentas de participación o convenios de cooperación con entidades públicas y quienes celebren otros contratos como mandato, administración delegada, exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. Secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recurso público o del Tesoro Nacional, obligados a presentar estados financieros consolidados, socios o accionistas, comuneros asociados, suscriptores o similares que no suministraron la información de la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes, no listados en bolsas de valores, cuando la enajenación individual o acumulada en el año gravable objeto del reporte sea igual o superior a 5.000 VTs. Resumen gravable, resumen general del año gravable 2025 para la presentación para el próximo año. Personas que hayan tenido en su situación ingresos brutos de 11.800 VT en 2025 o en 2024. Está obligado a presentar si cumple cualquiera de esas dos condiciones.
Ingresos por rentas de capital y o no laborales de 2.400 VT. Si cumple con cualquiera de las condiciones, debe presentar. ¿Practicó retención o autorretención? Sí, debe reportar independientemente de los montos. Si no cumple con ninguna de esas condiciones, la persona no está obligada a presentar. ¿Qué artículo nos menciona las características y la información a entregar para medios magnéticos? En el caso nuestro, que nos aplica para el formato 1001 y el formato 1009, que son los que salen desde nuestras cuentas de nómina, está estipulada en el artículo 17 del estatuto. Información de pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas. Y para el formato 1009, artículo 21 del estatuto. Información del saldo de pasivos a 31 de diciembre. Ya validando toda nuestra información legal y nuestro soporte jurídico, ingresamos a revisar lo que es nuestra parametrización. ¿Desde dónde partimos? Ingresamos al módulo de nómina, en nuestro menú de búsqueda, ubicar la pestaña Medios magnéticos, configuración de parámetros, parámetros. Y en ese maestro debemos definir el año graduable 2024. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos a nuestro aplicativo de nómina, buscamos nuestro menú de aplicación y vamos a nuestro menú Medios magnéticos de la DIAN. Vamos a encontrar tres grandes agrupaciones. Partimos desde la configuración del parámetro. En la configuración del parámetro encontramos nuestra pestaña de parámetros, que es la misma que estamos evidenciando aquí en la diapositiva. ¿Cómo partimos para diligenciar el parámetro? Todos los parámetros que vayamos a buscar, siempre partimos del número 0. Ese es el número que siempre se debe colocar aquí en el parámetro. Año gradable. Aquí es donde debemos digitar el año que vamos a revisar o vamos a generar o a parametrizar. El código DANE de la ciudad, lógicamente vamos a colocar el que nos reportan en la DIAN. Código DANE para Colombia, también ubicamos el código. El consecutivo de envío para la DIAN, partimos de que si ya hemos presentado algún tipo de información, podemos continuar con ese consecutivo. Si no, partimos del número 1 y dirección informante DIAN, básicamente donde tenemos que reportar. Una vez diligenciada esa información, simplemente le damos a aceptar. Partimos a la siguiente pestaña, agrupación de formatos. La agrupación de formatos ya viene predeterminada desde el estándar. Es decir, que cuando nosotros ingresemos a nuestro módulo de medios magnéticos y vayamos a la pestaña de agrupación de formatos, vamos a encontrar predeterminada y precargada desde el estándar esta configuración, donde encontramos que para el código 1 va a ser la general, contratos de mandato o de administración delegada, consorcios, uniones temporales, contratos de asociación para exploración y explotación minera, sociedades fiduciarias y secretarios generales del Tesoro Nacional mencionados en la normatividad anteriormente descrita. En este maestro se podrán agregar, editar y consultar diferentes grupos de formatos. Esta información se verá reflejada en maestros y la ejecución de los procesos especiales para la generación de la información. Partiendo de acá, vamos a la siguiente pestaña que nos corresponde, que es la de formatos. En este maestro se deben ingresar los diferentes formatos que serán reportados por la compañía. También se debe especificar la presentación de cada uno de ellos para la generación de los medios magnéticos. En este caso, nos aplica para lo que hace el formato 1001 y el formato 1009. Hay que validar que efectivamente precargados desde el estándar ya se encuentran parametrizados, respectivamente los formatos 1001 y 1009, con los campos, la descripción y los levels para el informe. Dada la cantidad de campos y valores, su grupo
y su descripción. Como podemos ver, la descripción para el formato 1001 nos corresponde para pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. Un poco más ahondando en la pestaña de los labels. Para el informe, en esta opción se puede parametrizar el nombre y los campos para utilizar la opción información para formatos que ya está respectivamente parametrizada. Entonces, nuevamente validamos para nuestro formato 1001 la cantidad de campos y valores, su grupo, que es general, ya predeterminado desde la agrupación de los formatos. Validamos nuestra siguiente pestaña que era de los literales. En los literales podemos validar efectivamente, se parametriza la información de los literales para poder validar los topes especificados. Este literal se configura en el maestro códigos de conceptos. Sin embargo, para esta pestaña literal, si buscamos cualquiera de los que se presenta, dependiendo del formato que vayamos a validar, nos indica de dónde van a salir los datos. En este caso, para el literal A, vamos a manejarlo desde la cuenta de débito. Si y solo si manejamos topes mínimos para la presentación de los literales, colocamos ese valor en esta pestaña. ¿Cómo la podemos modificar? Desde nuestro botón de editar, se nos activa el maestro y desde el tope mínimo colocamos el valor que deseamos delimitar. Para este caso puntual y nuestro ejercicio lo vamos a dejar en blanco. Una vez revisada esa primera parte, pasamos a la siguiente pestaña, a la revisión de los códigos de los conceptos. En este maestro, ¿qué hay que tener presente? Básicamente esta pestaña es muy parecida a la pestaña con la cual nosotros creamos los terceros, y hago la salvedad, creamos los terceros en nuestro aplicativo de Nova, en nuestro aplicativo de Nova. ¿Qué va a pasar con esto? Dependiendo de la información que nosotros le carguemos al tercero, asimismo podemos empezar a llamar los códigos de los conceptos. ¿A qué vamos con esto? Básicamente que el domicilio debe estar representado como nacional. El tercero a evaluar, dependiendo de lo que vayamos a ejecutar, si tenemos el ERP de Novasoft, donde tenemos la información contable, lo podemos manejar como proveedores, clientes u otros. En este caso, lo que nos atañe es nuestro aplicativo de nómina. ¿A quiénes vamos a reportar? A nuestros empleados. Por tanto, los empleados deben estar marcados o activados con su respectivo check. Otro tip a tener en cuenta. Si yo manejo o no manejo consecutivo, como lo revisamos desde la pestaña de parámetros, le marco el indicador. Si tengo algún nombre de agrupamiento, lo puedo colocar. Si manejo cuantías menores, como lo que revisamos en el literal, simplemente marcamos el check de cuantías menores y colocamos algún NIT si lo manejamos. Su descripción y para lo que nos atañe, vuelvo y repito, el origen de la información va a partir de nuestro módulo de nómina. En este caso no vamos a aplicarlo desde el módulo de contabilidad porque vamos a reportar únicamente nómina. ¿Cómo lo busco? Básicamente desde el código de formato y lo que vamos a reportar, que en este caso es el valor pagado efectivamente al trabajador. De lo que nosotros ya manejamos dentro del estándar, ya tenemos predefinido eh, los literales y la configuración del parámetro en los códigos de los conceptos. Adicional a este maestro, tenemos la pestaña que se llama conceptos nóminas relacionados. ¿Qué va a pasar con estos conceptos nóminas relacionados? Si partimos desde una parametrización inicial, no vamos a tener ningún maestro cargado ni ningún concepto como tal diligenciado en esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? En la pestaña de códigos de conceptos tenemos que asociar cada uno de los conceptos que voy a
precargar o voy a reportar bajo liberal, bajo literal de valor pagado efectivamente al trabajador. Es decir, que si de todo lo que yo tengo efectivamente cancelado al trabajador y que lo voy a reportar, debo precargarlo dentro de este maestro. ¿Cómo lo podemos hacer? Si no tenemos ninguna información, lo que hacemos es editar, nuevo registro, se nos activa la pestaña que queremos diligenciar y lo que hacemos es llamar el código que vamos a reportar. Si no sabemos cuál es el código que vamos a reportar, para eso están los botones de ayuda, que son los que estamos activados aquí de colorcito verde. Básicamente lo que hacemos es una búsqueda de cualquiera de los conceptos que hayamos movido dentro de nuestro proceso de nómina. Por ejemplo, el salario dentro de nuestro salario. ¿Qué más nos solicita? Si lo vamos a manejar como valores. En este caso le marcaríamos el número uno, la descripción, el valor del concepto y si lo vamos a manejar como un tipo tercero. Ese tipo tercero lo llamamos nuevamente desde nuestro botoncito verde. En este caso nos aplica para el empleado. Si fuera otro tercero, como por ejemplo un fondo de salud, un fondo de pensión, lo marcamos tal cual como corresponde a lo que vayamos a reportar. En este caso ya lo tengo precargado, por lo tanto no lo voy a delimitar nuevamente. Una vez tengamos toda nuestra configuración inicial de la configuración de los parámetros, agrupación y formatos que ya viene precargado, de la revisión de los literales y de los códigos de los conceptos, procedemos a la revisión de la información. En la revisión de la información solamente se nos activan dos maestros, la selección preliminar y la revisión de esa selección preliminar. Entonces, en la selección preliminar lo que vamos a revisar es qué compañía es la que vamos a revisar. En este caso, vamos a utilizar la compañía 02, que es la de la revisión. Los literales ya están precargados desde la configuración del parámetro. El rango de los códigos, ese siempre lo vamos a dejar como aparece en este maestro, desde 0000 hasta el 9999. En tercero, podemos llegar a validar si vamos a manejar un tercero específico o si para la compañía 02 vamos a manejar el comodín, que en este caso sería nuestro porcentaje. Para el tipo de borrado tenemos tres maneras de hacerlo. Registros manuales, registros automáticos o todos los registros. ¿Qué va a pasar? Cada que yo vaya a reportar, cada que yo vaya a hacer la revisión de la información, es una información nueva. ¿Pero de dónde nace esa información nueva? Lógicamente, de la configuración del parámetro. ¿Al que voy? Si yo hago la selección del preliminar y genero como tal el reporte y me doy cuenta que tengo diferencias, puede ser porque en los conceptos me faltó algo. Lo que hago es que vengo a la configuración del parámetro, vuelvo y cargo el concepto. Una vez cargado el concepto, me vengo a la selección preliminar y lo que hago es alimentar el maestro y le doy procesar. Vuelvo a procesar, confirmo la ejecución del proceso y se puso un poquito lento mi equipo. Cuando ocurren esas cosas, lo que podemos hacer es simplemente actualizamos la página.
Listo, perdón por el impasse. Vamos nuevamente a nuestros medios magnéticos, hacemos la revisión de la información y selección preliminar de la información. Nuevamente, cargamos la compañía, validamos que toda la información precargada esté de manera correcta y algo importante, tenemos que decirle qué formato es el que vamos a seleccionar para la información. En este caso, bien sea el 1001 o el 1009, como nos aplica desde el módulo de nómina. Pagos o bonos en cuenta de retenciones practicadas. Le damos procesar y aquí que nos está diciendo el aplicativo que el proceso terminó de manera exitosa, se insertaron n cantidad de registros. ¿Qué puede pasar aquí en la selección preliminar de información? Que dependiendo de lo que vayamos a buscar o dependiendo de la compañía y de cómo la tengamos parametrizada, nos puede arrojar algún tipo de error. Olvidemos. ¿Qué tipo de error puede aparecer? Él nos muestra específicamente dónde tenemos que revisar. Aquí nos está diciendo que el error corresponde a un número de cédula y que la dirección está mal. Lo mismo, para este número de documento, indica que el NID no es válido. Cuando tenemos que el NID no es válido, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro maestro de terceros, buscar el tercero con el que tenemos el inconveniente y hacer la respectiva corrección. Lo que quería mostrarles. Pero en este caso vamos a hacerlo puntualmente para nuestra compañía de capacitación, en la cual ya hemos hecho esa prevalidación respectivamente y nos damos cuenta que el aplicativo ya nos está diciendo que la información ya se encuentra de manera correcta. Una vez realizado esto, pasamos ahora sí a la revisión de la información, ya sabiendo que la información en la selección preliminar está de manera correcta. ¿Qué hacemos acá? Básicamente, lo que hacemos es buscar de la información que hemos buscado en este momento, o la que generamos inicialmente dentro del parámetro de configuración del parámetro, nuestra selección para el año 2024. ¿Para qué código de formato? Para el 1001. Lo que acabamos de hacer en la selección preliminar. Lo que hicimos fue delimitarla. Y lo que hacemos es llamarla. ¿Qué nos envía en esta información? Básicamente, los datos básicos del aportante, el tercero a reportar, el tipo de ajuste, si lo vamos a manejar por algún tipo de ajuste, el formato correspondiente al año correspondiente, el subtipo de documento y a qué mes, a mes de diciembre. Nos trae todo lo que es la información preliminar. ¿Qué más nos debe mostrar? Datos como ciudad, el documento y los primeros valores. Hay que tener en cuenta una cosa. Siempre que vayamos a ver el tipo de registro, como lo miramos anteriormente desde la configuración, el tipo de registro, como lo pueden ver acá, es automático. Vuelvo, repito, si tenemos algún inconveniente, tendríamos que ir desde la configuración, hacer la corrección respectiva y volver a hacer el proceso de la selección preliminar. Y siempre tener en cuenta que venga la información desde el aplicativo de nómina. Una vez revisados esos parámetros, revisamos el detalle del documento. Básicamente lo que nos hace es la descripción de lo que nos aparece en el registro y los datos del demandante. Básicamente lo que vamos a enviar. Partiendo de esta revisión preliminar, ahora sí vamos a lo que es la generación de los archivos. En la generación de los archivos encontramos este maestro. ¿Qué deberíamos hacer en la generación de los archivos? Inicialmente hacer la consulta de la información. En la consulta de la información, lo que deberíamos hacer es validar nuestro tercero. En nuestro tercero va a aparecer todo lo que vayamos a reportar. Si vamos a reportar todo, lo que hacemos es dejar el comodín. Pero para nuestro caso puntual vamos a buscar el número del tercero o el código del tercero que vamos a reportar en nuestros medios. En este caso ya tengo preparado este tercero. ¿Desde dónde lo llamamos? Aquí nos dice aplicación nómina.
Si se dan cuenta, no tengo otra manera de llamarlo. ¿Por qué? Porque ya lo he configurado para que todo me salga de lo que tengo reportado en su nómina. Le damos procesar. Cuando le damos procesar, me pide confirmación de proceso, lo doy a aceptar. Una vez me descarga la información, lo que hago es exportarla. ¿En qué formato la puedo exportar? La puedo exportar en formato Excel, en un texto plano o en un archivo CSV limitado por comas, dependiendo de cómo maneje el archivo. Para este caso puntual, vamos a descargarlo desde el Excel. Una vez se genera el resultado, ¿qué es lo que vamos a revisar? La cantidad de registros. Aquí me dice que efectivamente la cantidad de registros corresponde a lo que voy a reportar. Como ya tengo predefinido los parámetros con los que voy a reportar mi exógena, lo que voy a hacer es una revisión básica. ¿A qué me refiero con una revisión básica? Que el nivel tercero corresponda, que el formato que yo haya escogido corresponda, el código del concepto corresponda a ese código del formato. Reviso el tercero, que todo tenga su información como debe enviarse a la DIAN, incluyendo los valores, que tenga su correo electrónico, de dónde vamos a sacarlo, que es nuestro aplicativo de nómina, que los valores a reportar correspondan dependiendo de la parametrización básica que he hecho anteriormente, y contra qué puedo revisar los valores. Si se supone que es un histórico, ¿contra qué debería ir? Pues debería irme contra mi aplicativo y reviso un reporte de acumulados. Me llevo el número de identificación para hacer la validación y me voy para mi resumen de acumulados. Como es el primer reporte a generar, a veces se pone un poquito. Entonces, como lo que voy a reportar, como lo que voy a buscar, es todo lo que se haya movido durante ese año, pues lo que hago es validar el rango de fechas, desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Puedo hacer la descripción por la compañía, o en este caso, vamos a buscar un empleado puntual, que me incluya todos los eventos y le doy ver informe. En la visualización, como tal, puedo ver que lo que este empleado ha movido de enero a diciembre, en este caso, por histórico tenemos que este empleado ha tenido históricos desde enero hasta agosto. Podemos ver que el total de su movimiento corresponde a lo que me está reportando la nómina electrónica. Ya habiendo hecho la comparación de que efectivamente lo que voy a reportar en la exógena contra lo que tengo de acumulados está de manera correcta. Habiendo hecho esta validación, volvemos nuevamente a nuestro aplicativo, medios magnéticos de la DIAN, ya he hecho la revisión, ya estoy haciendo la generación de los archivos. Una vez realizada la consulta y habiendo validado que efectivamente lo que voy a reportar corresponde a lo que tengo por acumulados de los empleados, me voy al archivo final. En el archivo final lo que hago es que efectivamente vuelvo y busco mi tercero, valido que la información que se ha precargado y que el aplicativo me está trayendo está de manera correcta, que el formato que voy a reportar es el correspondiente.
junto con sus valores, ya puedo empezar a generar mis medios magnéticos. Para la generación de los medios magnéticos, me voy a la grilla específicamente, reviso la parametrización del proceso, le digo que si es una inserción, si es la primera vez que lo voy a lanzar, si no, le digo que es una nota de reemplazo. ¿Cuándo le digo que es un reemplazo? Cuando me he dado cuenta que en algún momento puede ser que el acumulador no se encuentra correcto con lo que voy a reportar. Quiere decir que tengo que volver a la parametrización, revisar los conceptos y hacer el paso a paso nuevamente descrito. Una vez has hecho eso, si ya la he lanzado por primera vez, lo que hago es que le digo que la reemplace. Si la voy a lanzar la primera vez, le digo que es una nota de inserción y lo doy procesar. Cuando lo doy procesar, ¿el que me va a pedir? Él me va a pedir que le indique cuáles son los formatos que voy a reportar. Para nuestro caso, nómina. Voy a reportar el 1001 y el 1009 y le doy procesar. Me solicita la descarga, me abre una carpeta y me descarga el archivo el XML con la respectiva información. ¿Qué hago? Básicamente, voy a hacer una revisión preliminar. Puedo revisar el número de documento de mi empleado y valido que efectivamente está su nombre, está la dirección, todo lo que voy a reportar junto con los valores descritos. Una vez revisada la información o hecha la generación de los medios magnéticos, puedo proceder a la creación del formato 2276, que es el que nos atañe para el procesamiento de los medios magnéticos. Reviso que efectivamente el formato sea el 2276, valido que sea la compañía, valido que sea el año, reviso qué es, si es una inserción o si es una nota de reemplazo, ya explicados anteriormente, y lo doy a procesar. Genero el XML y aquí ya me aparecen todos los empleados a reportar. Únicamente con todos los movimientos que yo anteriormente le he precargado y debo tener la garantía de que efectivamente lo que yo ya he revisado de los acumulados contra lo que voy a reportar en la DIAN esté cargado de manera correcta. Donde me doy cuenta, por ejemplo, si yo reviso mi empleado, Linares Leonardo, me doy cuenta que efectivamente el valor de los acumulados es el mismo valor que estoy reportando y lo mismo que le he preconfigurado para poder llegar a la generación exitosa de mi reporte. Y así es como se generan los medios magnéticos desde el aplicativo de Navasoft. Escrito anteriormente entre cada uno de estos maestros. Entonces, configuraciones básicas de lo que hemos hablado anteriormente. Cuando estemos en los códigos del concepto, validar y garantizar que efectivamente todo nos parta desde la nómina, que ya hemos precargado los conceptos que quiero reportar, cómo voy a reportar desde los literales A hasta el K, pasando por los literales, modificando el tercero, la parametrización, ya anteriormente explicada, la generación de los archivos, ya vimos cómo es que se generan los archivos, la revisión de la generación de los archivos, si es por primera vez que lo voy a lanzar o si voy a hacer algún tipo de corrección, los literales que voy a utilizar para el lanzamiento, que sería el 1001 y el 1009, la generación de los mismos, que es el archivo que acabamos de descargar, si lo quiero conservar con un formato en Excel,
CSV limitado por comas o en un archivo plano. Y aquí vienen datos importantes, cosas a tener en cuenta. Primero, todos los empleados deben estar creados en la tabla de terceros, con el indicador de empleados. Segundo, los terceros de los fondos de pensión, salud, ARP, Caja, SENA e ICBF deben estar creados en la tabla de terceros con el indicador de otros. Tercero, revisar los valores de las variables generales 133 y 134. Los NID deben estar creados en la tabla de terceros como indicador también de otros. Revisar la naturaleza de los códigos de conceptos DIAN. Por ejemplo, para el código 5010, que es el código de los aportes, la naturaleza debe ser no opera al realizar esa parametrización. Depende también de la naturaleza de los conceptos de nómina. Y la última, los reportes mencionados se generan desde nómina. Solamente, repito, solamente si el cliente no tiene la licencia del módulo contable contratada con Novasoft. De lo contrario, esta información se debe generar desde el ERP. No siendo más, gracias por su presencia. Espero que haya sido información valiosa para ustedes. La primera es, ¿puedes aclarar qué van los literales con ejemplos? Los literales en la parametrización de medios magnéticos. Pues, si quiere, Luis puede ir ahí. Claro que sí. Básicamente, ¿qué pasa con los literales? Los literales parten o nacen desde la agrupación de los formatos. Pero ¿qué pasa con los literales? Como ya vienen precargados o predeterminados desde el estándar, cuando yo llamo a alguno de los literales, por ejemplo, si busco aquí el literal A, no, mentiras, uno que esté más específico. Miremos el literal Y. En el literal Y, aquí me valida si le voy a aplicar o no le voy a aplicar un tope a los fondos. Cuando yo llamo un literal de estos, si no le coloco un tope mínimo, el aplicativo va a tomar todo lo que sean precargado o liquidado dentro del aplicativo de nómina que haya indicado, que tenga indicador de fondos, sea caja de compensación, SENA y CBF. Como esos, por ejemplo, para seguridad social, tienen una limitante, que es la que me estipula la norma. Esa norma, eso yo lo puedo colocar acá, en el tope mínimo. Entonces, Igual, ¿qué va a Luis, de hacer, pronto, para señor? complementar, qué pena, esto viene ya precargado de acuerdo a la resolución, ¿sí? Entonces la resolución uno la abre y pues empieza a irse a la sección de literales. Entonces en esos literales van a venir unas descripciones, los cuales van a ser los conceptos, y dentro de esa descripción de la resolución, pues seguramente viene ese tope mínimo de 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces por eso Novasoft ya desde la instalación tiene estos valores ya precargados, ¿sí? Entonces, uno aquí orienta al cliente, pues primero de pronto que esto es un trabajo en conjunto con la persona de contabilidad, ¿no? De pronto, pues nosotros al ser nominadores no tenemos muy clara la resolución, es un poco enredada porque pues es más a nivel contable que, o de información exógena que pues a nivel de informes de nómina, ¿no? Sin embargo, lo que nos podemos orientar es que realmente esta información pues, no la vamos a modificar, ¿sí? Porque nosotros estamos acorde a la última resolución vigente que fue lo que usted nos indicó, Luis, al principio, y a medida que con los años sale una resolución que de pronto genera un cambio, no en toda la estructura de los medios, sino pues de pronto en un literal, en un código de concepto, en un formato, listo, pues eso se va implementando a través de los empaquetados, ¿sí? Entonces, la idea es que pues esto ya está ahí, ¿sí? Y no se, de pronto no se puede modificar. Esto es como la estructura de la planilla de seguridad social. Ya viene definida y realmente en los literales, pues yo no vengo como a modificar, ni a crear, ni a tratar, ¿no? A menos que de pronto si quiero hacer un trabajo muy juicioso y digo, venga, lo que está haciendo Luis, me pongo a mirar el literal Y, voy a la resolución, la valido si dice que el tope mínimo es 5 millones o de pronto diga 6 millones, ¿sí? ¿Cuánto sería el trabajo? Pues aquí es importante el trabajo entre el conjunto, entre el contador
y la persona de nómina, porque pues nosotros los de nómina realmente lo que Luis nos explicaba era en la parte de código de conceptos, creo que Luis fue donde nos dijo Sí, que realmente pues nosotros ahí es donde tenemos que compilar la información. Entonces cada vez que creemos un concepto nuevo, que más o menos yo sepa para qué formato va a ir, pues eso es lo que yo tendría que ir parametrizando. Esto es muy similar a los formatos 2276 y a la certificado de ingresos y retención. ¿Listo? No sé, Luis, de pronto si algo más acá con esto. no, básicamente es eso. Listo, perfecto. Aquí hay otra pregunta, Luis, que nos dicen que cuando sale ese error de empleado sin información de tercero, ¿a qué se refiere? Y eso es importante, ¿sí? Porque es lo que más suele ocurrir. Sí, cuando yo voy a mi maestro de terceros, a ver si desde la creación del empleado, yo tengo ya diligenciado ese parámetro. Entonces, cojamos cualquier empleado de prueba. Miremos, por ejemplo, este muchacho. Cuando yo hago la creación desde mi módulo de nómina, creo el empleado. Automáticamente el tercero se me alimenta. ¿Con qué parámetros debería quedar alimentado este tercero? Cuando yo creo mi empleado, lógicamente debo revisar y garantizar que el check de empleado lo tenga marcado. Si no, cuando genere los reportes, no me los va a llamar. Si te das cuenta, esta pieza es la misma que nos mostraban que les estaba mostrando anteriormente en la generación en la validación, en la revisión de los reportes o de la información. Adicional, en el domicilio, sí o sí tenemos que tenerlo marcado como nacional. Y pues ya los demás datos básicos que le vamos a cargar a este tercero. En el caso de los empleados, ya por defecto, cuando yo creo el empleado, el estándar alimenta este maestro. Lo que tenemos que revisar, porque puede pasar, simplemente que el empleado no tenga marcado ese check. Si no lo tengo marcado, pues lógicamente no me va a aparecer dentro de la información que voy a reportar. Es bueno de vez en cuando revisar. No estamos exentos de que algo pueda pasar al momento de la creación del empleado. Cuando se tiene la contabilidad con Novasoft, lo que llamamos el ERP o el módulo de contabilidad y sus allegados, realmente el proceso se debe hacer desde contabilidad, ¿sí? Porque pues casi que estamos haciéndola o en contabilidad tienen las mismas opciones que Luis nos mostró. Aquí en el módulo nómina, ellos lo tienen en contabilidad. Y como realmente finalmente esos informes son a nivel contable, ¿sí? mm, esa información va a salir desde contabilidad. Entonces, de pronto, para quienes, los clientes de pronto que nos estén escuchando y tengan el módulo de GRP, pues creo que esa labor sí ya le correspondería a esas personas porque pues tienen esta opción. Realmente, este desarrollo de la asociación está enfocado en aquellas personas que no tienen el módulo o no tienen el ERP con Novasoft y pues que tienen que hacer de cierta manera o de forma autónoma la generación del formato o el informe a través de nómina Novasoft. Coloque ahí ayuda en línea Novasoft. Ahí acceda por favor ahí. Listo. Orden de días podemos darle cierre al tema. Pues el tema realmente no es un tema pues, muy largo. De pronto sí de cuidado con la información. De pronto lo que Luis indicó es importante pues la revisión, ¿no? Tanto la revisión del XML como la revisión del Excel, ¿sí? Para pues asegurarnos que la información vaya pues relacionado con lo que tenemos en el histórico, ¿no? Como bien nos indicó, pues acumulados anuales y el cliente puede utilizar un sinnúmero de reportes para poder asegurar la calidad de la información. Entonces, pues en ese orden de ideas, gracias Luis por la presentación. Muchas gracias y también a Ustedes por su las tiempo. personas que asistieron. De verdad les agradecemos mucho por su tiempo, pues fue cortico, pero realmente